Dios salva por su gracia. Es el tema número 5 de la serie El Dios de la Salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En cierta ocasión había un granjero que trabajaba arduamente para proporcionar una casa a su familia, pero por más que trabajaba no obtenía los recursos necesarios para pagar la casa. Estaba completamente fuera de su alcance. Un día llegó un funcionario del gobierno para notificarle que por ser vecino fundador de esa comunidad se había sacado una casa pagada por el municipio. El campesino no se alegró tanto, ya que lo único que sabía era que las casas eran carísimas y nunca tendría los fondos para pagarla. Sin embargo, tenía un nieto de nombre Agapito, como de unos 11 años. Desde niño asistía a la escuela bíblica y le dijo a su abuelo: abuelo, esta casa no es como las que has querido comprar. Esta es una casa gratuita, no tienes que pagar nada para tenerla, solo debes hacer los trámites legales para reclamarla, ya que se encuentra totalmente pagada por el municipio. Solo tienes que creer que es tuya y recibirla. Aplicó lo que había aprendido en la iglesia acerca de la salvación por gracia. De la misma forma, hay muchas personas que piensan que la salvación es cosa de hacer muchas buenas obras para obtenerla o merecerla. En este tema, pues, veremos que no es así, sino que Jesucristo lo hizo todo lo que se requería para que tú y yo fuésemos salvos. Solo tenemos que creerlo y así recibiremos la salvación que Jesucristo nos está ofreciendo. La palabra griega para salvación es sotería, que significa liberación, preservación. También significa rescate. Ahora bien, ¿rescate de qué? La Biblia dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 encontraremos eso. ¿Cómo es eso que todos? Por medio del pecado de Adán, la muerte pasó a todos. La Biblia, es decir, la palabra de Dios, habla de 3 tipos de muerte. La muerte física, es decir, la separación del espíritu del cuerpo, que viene siendo la muerte natural. La muerte espiritual es la segunda. Esa es la separación de la comunión con Dios. Pero hay una tercera, que es la muerte eterna. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 6:23. En este punto, la palabra de Dios nos enseña que todos merecíamos la muerte eterna. Entonces tenemos un dilema en Dios. Él ama a la persona, pero aborrece el pecado. ¿Cómo resolvió ese dilema? Dios se humanó despojándose a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Filipenses 2:7, y manifestándose como Jesucristo. Entonces tenemos que el Señor Jesucristo, por su muerte, compró la salvación del hombre, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Por su gracia soy salvo. La palabra gracia en griego significa favor de Dios, lo que quiere decir que la salvación no se compra ni se gana por esfuerzos humanos, sino solo por la fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Es decir, es algo que yo recibo que no merezco, pero lo recibo porque así le place a Dios, ya que no hay que hacer ningún otro sacrificio, puesto que la muerte, su sacrificio, fue completo. ¿Cómo podemos ser salvos?
por medio de la fe. Aceptar y creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día con poder. Nosotros merecíamos estar en la cruz, pero Jesús, Él tomó nuestro lugar. Se cumple lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación tiene 3 aspectos. La primera es justificación. Es un término legal que nos recuerda una escena en los tribunales de justicia. El hombre culpable ante Dios y condenado recibe absolución. Se le declara justo, en otras palabras, es justificado, pero no por sus obras, volvemos a mencionarlo, sino por el sacrificio de Jesús, que derramó su sangre preciosa y su cuerpo fue totalmente entregado. La segunda parte del aspecto de salvación tiene que ver con la regeneración. Es una experiencia interna o interior, es decir, el alma que está muerta en delitos y pecados necesita una nueva vida, y esa nueva vida solamente es a través de Jesucristo, quien Él mismo la da. Es impartida por un acto entonces divino dado por el Espíritu Santo, que lo produce en nosotros. La persona entonces se convierte en hijo de Dios y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, del hogar de Cristo Jesús. El tercer aspecto tiene que ver con la santificación, es decir, apartado para Dios, consagrado para Dios, para vivir una nueva vida para Dios. El hombre o mujer queda desde ese momento dedicado al servicio a Dios, es decir, para su reino. Yo me aparto de mi antigua manera de vivir, es decir, me aparto de las fiestas, de la mentira, de los pleitos, de la falta del perdón, me aparto de las adicciones, me aparto de la fornicación, de la inmoralidad sexual, me aparto de consultar cuestiones espirituales que no tienen nada que ver con Dios. De toda esa forma de vivir me aparto ahora para consagrar mi vida a Dios, para servirle a Dios, para servir en su iglesia, en su reino, para amarle a Él, para amar a mi familia, para servir a mi esposa, para obedecer a mis padres. Es decir, mi vida es santificada para consagrar mi vida a Dios. Es decir, entonces, después de haber visto lo anterior, debemos de hacernos una pregunta. Si nosotros muriéramos hoy, ¿a dónde irías? Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde crees que irías? Lo importante es que hoy Jesucristo te ofrece salvación por gracia. Por gracia te ofrece salvación Jesucristo. Recíbela. Cree que Jesucristo es tu Salvador y sigue escuchando esta serie de temas que te ayudarán a seguir descubriendo y entendiendo todavía más el plan de nuestro Dios, el Dios de la salvación.